Sean bienvenidos a su trinchera para la defensa de la madre tierra, Zona Verde. Yo soy Iranzi Peraza y desde el Parque Ritán en Beijing, la capital de China, los invito a que nos acompañen durante la próxima media hora cargada con la mejor información ambiental. La madre naturaleza tiene un inmenso poder. Así como nos regala maravillosos paisajes, dignos de total admiración, también reclama sus espacios, muchos de ellos invadidos por la humanidad y la invención. Todos, fenómenos que requieren de una gran reflexión, ya que realmente sin ella no sería posible la creación. Recuerden que tenemos a su disposición nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios. Estamos en Twitter como @Zona Verde Telesur, en la página de Facebook como Zona Verde Telesur y nuestro correo electrónico es zonaverde@telesurtv.net. Ahora veamos de inmediato las noticias más destacadas de la semana. Una expedición científica de la Universidad de Concepción en Chile descendió 8.000 metros de profundidad frente a las costas chilenas, donde ningún ser humano lo había hecho, y descubrieron en la llamada Fosa de Atacama, en el norte de Chile, unos extraños organismos microscópicos sobre los que hoy los investigadores tienen más dudas que respuestas. Osvaldo Ulloa, director del Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción, lideró al grupo que bajó a bordo del submarino Limiting Factor a la fosa, una enorme depresión en el Océano Pacífico que se extiende por 5.900 kilómetros desde Ecuador hasta el sur de Chile. Según explicó Ulloa, se encontraron con estructuras geológicas y visualizaron un tipo de holoturias o pepinos de mar translúcidos que no tenían registrados, indicando sus observaciones que es probable que sean especies nuevas para la comunidad científica. Panamá es un importante paso para las aves norteamericanas que emigran en invierno hacia las regiones más ecuatoriales. Se estima que solo en aves playeras transitan anualmente hasta 2 millones de ejemplares por esta zona del istmo. No obstante, científicos locales manifiestan su preocupación por los crecientes niveles de basura que afectan a los ecosistemas costeros y en especial la vida de estas especies. Tú necesitas hábitats saludables en la medida en que tanto los fangos como los manglares sigan proporcionando ese alimento a las aves. Tú vas a tener esa constancia de aves migratorias visitándonos o haciendo una parada estratégica aquí o manteniendo Panamá como su sitio de destino migratorio. La Convención Ramsar indica que el sitio sirve de hábitat para hasta el 20% de la población mundial del chorlo semipalmeado y el 14% del chorlo playero occidental. También hay loros, iguanas, cangrejos, camarones y conchas. Y según el Ministerio de Ambiente de Panamá, el país con costas en el Pacífico y el Atlántico tiene la mayor variedad de mangle del continente, con 12 de las 75 especies que existen en todo el mundo de este árbol costero. Hacemos una pausa, pero antes te damos algunas medidas de seguridad ante inundaciones. Algunas medidas de seguridad ante inundaciones. Mantén la calma. Estar tranquilo te permite evaluar mejor el entorno y la situación para tomar decisiones más lógicas. Conoce los planes de evacuación. En áreas donde ocurren regularmente inundaciones, mantener los protocolos y rutas de evacuación actualizados garantizará una mejor respuesta ante la emergencia. Prepara un kit de emergencia. Mantén en un lugar visible cercano a la salida de tu hogar un bolso pequeño o maleta con elementos como medicamentos, linternas, baterías, antisépticos, enlatados y alimentos conservados.
Continuamos con más de Zona Verde. De acuerdo con la Organización Mundial de las Migraciones, un migrante es aquella persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país fuera de su lugar de residencia. Ese mecanismo ha detectado movimientos cada vez mayores de migrantes internacionales y entre ellos es cada vez más frecuente un tipo de migración, la debida a situaciones de clima extremo originada por la emergencia climática global. En la presente nota abordaremos más elementos sobre la llamada migración climática. Veamos más detalles a continuación. Los eventos climáticos extremos alrededor del mundo han originado el desplazamiento de millones de personas desde sus lugares de origen a áreas destinadas a recibir a este nuevo tipo de refugiados, generando una nueva categoría denominada como migración climática. Expertos de Naciones Unidas estiman entre 20 y 40 millones de personas cada año la migración climática. Sin embargo, esta cifra podría ascender hasta los 216 millones de personas para el año 2050, de acuerdo con la proyección de un reciente informe del Banco Mundial. But a single label around all of those migration flows, we call them climate migration and that's it. But as a matter of fact, there is a wide array of different patterns of migration requiring different policy responses, and also the fact that what we call climate migration is not a kind of discrete additional category of migration, but rather that the drivers of migration, the environmental, political, cultural, socio-economic drivers of migration, basically interact with each other and influence each other mutually. De acuerdo con la proyección de un reciente informe del Banco Mundial, la migración climática en 2050 llegaría hasta los 17 millones en América Latina. Algunos países que se han visto afectados recientemente por este tipo de migración climática han sido Perú y Guatemala. Podríamos pensar que el 10% de la población del Perú estaría siendo afectada de manera directa o indirecta por el cambio climático. Recuerde que los agricultores, al no tener fuentes de agua, pues obviamente tendrán que buscar alternativas para poder subsistir. Entonces, el trabajo del Estado, el trabajo de los gobiernos es ver cómo estos movimientos, estos flujos poblacionales se pueden controlar de la mejor forma. Y se sabe sobre todo en el caso de las tormentas y huracanes, son las que se ha sabido, digamos, desde que fue el huracán Mitch, luego tuvimos la tormenta Stan en 2005, Ágata en el 2010 y luego la Eta y Iota en el año 2020, y se sabe, ¿verdad?, que la gente migra ya sea a las cabeceras departamentales, a la capital, o también esa migración internacional, que es la más frecuente. Algunos de los efectos de esta situación se prolongan en el tiempo, cuando las medidas gubernamentales para atender a los desplazados no son las adecuadas. Este es el caso de los afectados del año 2017 en Perú, donde el fenómeno conocido como el Niño Costero generó lluvias torrenciales y el desbordamiento de numerosos ríos como el Piura, que arrojó al menos 300.000 desplazados, de acuerdo con cifras de la Organización Internacional para las Migraciones. Aquí en Pedregal Grande estamos edificados del agua, todos hemos estado sufridos aquí, solo Dios sabe cómo lo hemos pasado. Pues tenían también un negocio, eso es lo que más me dolió mucho, perder ese negocio. Perdimos sacos de arroz, azúcar, fideos, tenían una tiendita ya, allí vendía de todo. Los damnificados del desbordamiento del río Piura fueron reubicados en refugios como San Pablo, un campamento temporal que tras casi 5 años se convirtió en permanente para 600 familias desplazadas por el Niño Costero. Sus habitantes denuncian que los campamentos no cuentan con electricidad, agua potable ni alcantarillado. En realidad allá es mejor. ¿Por qué mejor? Porque ya teníamos todas las condiciones como el servicio básico, teníamos una escuela cercana, teníamos una salud cercana, teníamos ahí nuestro cultivo cercano, teníamos todo, digamos, a la mano. Y en cambio aquí donde estamos ahorita, pues ya tenemos más de 4 años y seguimos pues a la intemperie, ¿no? Que nos apoye, que nos dé siquiera un apoyo para acá con la luz, el desagüe que no hay.
Ante todo la luz, porque la luz es el principal que queremos. En Perú, las lluvias torrenciales de 2017 dejaron un saldo de 101 fallecidos, 353 heridos y 19 desaparecidos, según cifras oficiales. También ocasionaron el desplazamiento de casi 300.000 personas. En tanto, en Guatemala durante el año 2020, los ciclones ETA e IOTA, que potenciados por el calentamiento global, dejaron unos 200 muertos y gran devastación en Centroamérica entre fines de octubre y comienzos de noviembre de 2020. También arrasaron a su paso las siembras de cardamomo de miles de indígenas en el norte de Guatemala. Pues viera que me dio una tristeza a mí. Me dio una tristeza porque todas nuestras siembras se fue todo. Entonces, cuando nosotros llegamos a la parcela nos acordamos. Aquí está toda nuestra siembra, dijimos, y ya no hay nada. Cuando siembran ahora se seca la mata como toda la fuerza de la tierra, se lo llevó el agua, tal vez tardó el agua ahí y no hay árboles. Si uno lo siembra se vuelve a morir. Como no hay árboles, tardó mucho el agua ahí en la parcela. En Centroamérica, el impacto de ETA e IOTA originaron más de 1 millón de personas desplazadas, según una investigación de la Organización Internacional de Migraciones. Sin embargo, de acuerdo con algunos expertos, las catástrofes ambientales solo han sido la estocada final para causar esta migración y se suman a problemas sociales y estructurales como la pobreza y violencia que han prevalecido por décadas en estos países. En la actualidad, digamos, la violencia, la pobreza en general, sean las causas más importantes, sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero en ciertas comunidades se sabe, ¿verdad?, que ese fue el detonante. Ya tenían la pobreza, ya tenían otras condiciones y viene un evento climático y eso es lo que da el último empujón, digamos, para que la gente decida migrar. La migración climática afecta a un número creciente de personas cada año. Al perder sus hogares y medios de vida por sequías, huracanes, salinización de los suelos y otros fenómenos climáticos, estos damnificados se desplazan hacia las zonas urbanas de su país o fuera de estos. Las consecuencias sociales y humanas de este tipo de migración forman parte de los retos que enfrentan las naciones del mundo de cara al cambio climático, producto del modelo civilizatorio de producción y consumo, y del cual no debe tener a nadie indiferente, dadas sus magnitudes. Es tiempo de asomarnos a nuestras redes y ver lo que ha circulado en materia de ecología y ambiente, pero también lo que nos hicieron llegar ustedes a través de nuestro usuario en Twitter, @Zona Verde Telesur, y nuestra página en Facebook, Zona Verde Telesur. Veamos. En la red social Twitter, el usuario @ParquesColombia publica una infografía concientizando sobre la reducción del uso de plásticos. Los plásticos de un solo uso están afectando los ecosistemas y vida de diversas especies de fauna y flora en nuestro país. No los lleves a los parques nacionales naturales de Colombia. En la misma red social, la usuaria @Camten7 nos comparte un video sobre la vida silvestre de las Islas Malvinas. Me encanta este video. Malvinas también es flora, fauna y toda su riqueza marítima. Estos paisajes hermosos son argentinos desde 1816 y para siempre. Malvinas nos une. En nuestra página de Facebook, Zona Verde, vemos la publicación de María Blázquez, que nos comparte un artículo titulado "La semilla de mayor edad de la que germinó una planta tenía 2000 años y se encontró en el Palacio de Herodes, en Masada". Y terminamos nuestro recorrido en redes con la publicación del usuario José Brea, que nos comparte una infografía en el grupo Biólogos de Venezuela sobre algunas plantas del desierto. Los cactus son suculentas, pero no todas las suculentas son cactus. Gracias por escribirnos. Es muy reconfortante para todo el equipo de Zona Verde recibir sus saludos y comentarios. Quédense con nosotros porque al regreso les contaremos sobre las nuevas políticas energéticas que quiere implementar el gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Pero antes les daremos algunos datos sobre las más recientes migraciones climáticas. ¿Sabías que? Un ejemplo reciente de lo rápido y masiva que puede ser la migración climática ocurrió en agosto del año 2005, cuando el huracán Katrina azotó la costa del Golfo en los Estados Unidos y desplazó temporalmente a más de 1 millón de personas.
Estamos de regreso con Zona Verde. En Honduras, el nuevo gobierno de Xiomara Castro planea establecer una política energética que subsane la crisis generada por la terciarización de los servicios públicos que generó un déficit millonario y mantiene a miles de hondureños pagando la deuda de la estatal eléctrica. Más detalles en la siguiente nota de nuestra corresponsal en Tegucigalpa, Hilda Silvestrucci. La crisis energética que vive Honduras se traslada a los consumidores de electricidad que se quejan a diario ante los abusos de la estatal que fue semiprivatizada en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Yo ando en este problema del gobierno anterior que solo nos estaba ahí con los pobres sacando lo que no sé qué es lo que querían. Mire, aquí 68.000 nos han puesto en este recibo. ¿De dónde vamos a pagar esta cantidad nosotros los pobres? Ante el alto costo del servicio eléctrico, el gobierno aprobó un subsidio para los usuarios que consumen menos de 150 kilovatios por hora, medida que ha sido bien recibida, pues beneficia a más de 1 millón de hondureños. Desde el punto de vista económico, como consumidor, yo soy beneficiado porque consumo menos de los 150 kilovatios, que esa es la tasa que había propuesto nuestra señora presidenta, ¿verdad? Y sí lo estamos recibiendo con muy buen agrado, satisfecho. Pero la crisis es latente y para no caer en racionamientos, el gobierno tendrá que buscar cómo sufragar el pago de una deuda de más de 3.000 millones de dólares con las productoras de energía. Tenemos proyectados para diciembre del 2022 un déficit solo del año de 22.000 millones de lempiras, ¿no? Entonces, la situación que se hereda en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica es espeluznante, ¿no? Es aterradora y es el reflejo de todo un modelo de corrupción, de tráfico de influencias que se enquistó en el poder. Desde el sector privado, donde también hay preocupación, se realizan recomendaciones que permitan superar la crisis energética que vive Honduras. Las opciones fundamentales son tratar de establecer una campaña que fomente el ahorro de energéticos en el país y tratar también de establecer un esquema de subsidios bien focalizados para que sea la gente más pobre la que se beneficie de ellos y no en general la población. El gobierno hondureño ha anunciado la revisión de 77 contratos con los generadores de energía que no brindan solución ante la demanda de consumo. Además, se buscarán nuevas fuentes de producción energética. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. No solo las tormentas, ciclones y huracanes más potentes, así como el incremento del nivel del mar, generarán desplazados climáticos. La sequía y la consecuente pérdida de cosechas también generarán lugares cada vez más inhóspitos en el mundo. En el siguiente dato ambiental conoceremos algunas de las proyecciones más alarmantes sobre las regiones más afectadas por el creciente aumento de las temperaturas. Veamos. Informes recientes del Panel Intergubernamental de Expertos de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, IPCC, proyectan de manera alarmante que para el año 2099 la temperatura media aumentará entre 1,8 y 4 grados centígrados, esto de mantenerse las tendencias de emisiones actuales. Por otra parte, sostienen que para el año 2050 se prevé que existirán grandes extensiones de tierras más áridas y que la proporción de tierras que sufrirá una sequía constante crecerá del 2 al 10%. Las predicciones indican que la proporción de suelo que va a padecer una sequía extrema pasará de 1% actual a 30% a finales del siglo XXI. En este contexto, la reducción de las precipitaciones también serán importantes. Para el año 2050, las precipitaciones anuales en el interior del África subsahariana habrán decrecido un 10%. Pensando en la importancia de ampliar nuestra forma de percibir y vivir la naturaleza como un todo al que pertenecemos y entender cómo impacta la actividad humana en ella, te presentamos cada semana la definición de un término propio del lenguaje ambiental. Hoy nos referimos al vocablo agricultura de secano. Agricultura de secano
La agricultura de secano es un método de cultivo en el que se emplea de forma exclusiva el agua de lluvia, sin la intervención del riego artificial para las siembras. La lluvia cae directamente a la superficie cultivada y se almacena en el perfil del suelo para su absorción inmediata por los cultivos. También es posible hacer pequeños pozos o embalses donde se almacena el agua para su uso futuro como riego complementario. Con 16 kilómetros cuadrados, la antigua ciudad maya de Tikal es una de las riquezas culturales y naturales de mayor valor universal excepcional de Guatemala. La misma fue el primer sitio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad en 1979 por la UNESCO. Esta exuberante reserva cultural y natural es el sitio excavado más grande de las Américas y contiene algunos de los restos arqueológicos más impresionantes de la antigua civilización maya, así como impresionantes especies naturales que la componen. Acompáñenos a conocer la majestuosidad de este sitio en el Destino Verde de la semana. El Parque Nacional Tikal, ubicado en el departamento de Petén, al norte de Guatemala, fue creado el 26 de mayo de 1955 bajo el gobierno de Carlos Castillos Armas. Inicialmente fue denominado el Proyecto Tikal y propuesto por la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, ya que por su valor arqueológico, esta institución promovió su limpieza, excavación y restauración de las ruinas e infraestructuras de la civilización maya. Entre las figuras de protección con las que cuenta esta área, se encuentra su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad en el año 1979 por la UNESCO, tanto por su valor natural como cultural. Luego en 1990 pasa a formar parte de la Red Mundial de Reservas de Biosfera. El clima de Tikal se caracteriza por presentar dos estaciones marcadas a lo largo del año, una temporada seca y la otra lluviosa, con temperaturas que oscilan entre 35 y 15 grados centígrados. El parque está cubierto por selva primaria, donde son escasos los rayos de sol que llegan al suelo. Esto por las altas copas de los árboles que se elevan hasta unos 50 metros de altura. Entre los más abundantes se encuentra la ceiba, el árbol sagrado de los mayas, y el cedro americano, entre otros. La fauna de esta región centroamericana está representada por los mamíferos como el jaguar, el puma, el margay y murciélagos. Las aves poseen una gran diversidad y destacan la poderosa águila arpía, el pavo ocelado, el halcón pechirrojo, el loro senil, el periquito pechisucio, así como diversas especies de colibríes, tucanes, carpinteros y momotos. En el corazón del Parque Nacional Tikal se encuentra una de las mayores infraestructuras prehispánicas conservadas hasta la fecha. Es el sitio arqueológico de Tikal, que ocupa 1.600 hectáreas, considerada entre las más grandes de las antiguas ciudades de los mayas del periodo clásico, lo que hacen de este reservorio natural y cultural uno de los más importantes de Guatemala y sobre todo del corazón de Centroamérica. Y así ponemos punto final al programa de hoy. Recuerde que puede contactarnos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. No olvide que al aplicar las 3 R's, reducir, reciclar y reutilizar, usted puede hacer la diferencia en el cuidado del ambiente. Yo soy Irancy Peraza y fue un placer acompañarles desde el Parque Ritán en Beijing, la capital de China. Será hasta la próxima.